Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, hermana, gracias a todos. Lindo verlos. La verdad que me hace mucho bien ver sus rostros. Eh, bueno, conmigo vamos a compartir un momento de oración con la palabra. Al menos la parte que me toca no va a ser una disertación o una charla solamente, sino que a partir del método de la lección divina vamos a intentar en poco más de 40 minutos poder gustar un poco de la palabra de Dios. La propuesta va a ser el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 6, el versículo 34 al 44. Los que tengan Biblia la pueden utilizar, si no, está el material que les pasó la hermana por mail. Si todos lo tienen, les pido que lo abran, el material, porque vamos a estar remitiéndonos todo el tiempo al texto bíblico de algunas claves de lectura que allí tienen. Les pregunto por cuestiones prácticas, ¿se escucha bien? ¿Me reciben bien? Perfecto. Sí, 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 sí. Bueno, para comenzar, como siempre, la oportunidad del encuentro con la palabra nos da la posibilidad de recibir a Jesús que nos visita, que nos quiere no solamente dejar un mensaje, sino quiere hacer comunión con nosotros. Entonces, les invito a que nos dispongamos en esta mañana. Van a ser 40 minutos de oración. Una oración con algunos pasos y dinámica, esa es la intención. Así que nos ponemos en presencia de Dios, le abrimos el corazón a Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les envío por el chat una oración para poder seguirla y apropiar esas palabras en el corazón. Invocamos juntos al Espíritu Santo de Dios. Los que quieran, con el micrófono apagado, pueden proclamarla en voz alta. Ven, Espíritu Divino, y manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dejando entrar al Espíritu Santo de Dios, que es quien va a conducir esta oración, lo dejemos que Él toque nuestro corazón. Lo abramos con confianza a su poder, a su obra. Él nos permita gustar de la palabra de Dios y disfrutar de una lectura, de una oración serena. ¿Alguien se ofrece a proclamar el texto? ¿Quién quiere leer el texto? Lo Padre, si usted quiere. Muy bien, gracias Laura. Bueno. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: Este es un lugar desierto, y ya es muy tarde.
despide a la gente para que vaya a las poblaciones cercanas a comprar algo para comer. Él respondió, denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron, habría que comprar pan por valor de 200 denarios para dar de comer a todos. Jesús preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo dijeron, 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, siempre en la lección lo más importante es el texto bíblico. Por eso la invitación es que podamos volver a leer el texto, y mientras lo vamos leyendo personalmente, le voy a pedir a otra persona que lo vuelva a proclamar, así también lo vamos escuchando. Y cuando lo leamos y lo volvamos a escuchar, tratemos de imaginarnos la escena, de no perdernos detalles, como si estuviéramos en un cine, en una película, tratar de imaginar cada detalle del texto. ¿Alguna otra voz que quiera proclamarlo? Creo que Anaí levantaste la mano. Dale, tenés que abrir el micrófono. Esperen que yo estoy todo con el celular, así que no me aparecen todos juntos. Lo leo. La primera multiplicación de los panes. ¿Escucha mejor? ¿Se escucha? Escuchamos, sí. Bien. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y pueblos cercanos a comprar algo para comer. Él respondió, denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron, habría que comprar pan por valor de 200 denarios para dar de comer a todos. Jesús preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron, 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces, él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y los fueron entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra de Dios.
Bueno, muy bien. Estamos en el Evangelio de Marcos. La multiplicación de los panes es un relato que dan cuenta los 4 evangelios, tanto los sinópticos como el Evangelio de Juan. Y en alguno de ellos aparece 2 veces este relato. De hecho, este es el primer relato y la primer tradición bíblica sobre el relato de la multiplicación de los panes. El Evangelio de Marcos es el primero que se pone por escrito. Y acá Marcos, de alguna manera, destaca de los otros porque es el más crudo para contar algunas vivencias que tuvieron los discípulos con Jesús. El más crudo en el sentido que Marcos no va a ocultar ningún defecto, no se va a ahorrar ningún defecto de los discípulos. Para nada, al contrario. Marcos tal vez sea el que más de manifiesto los va a poner. Pero como defecto lo miremos no como algo negativo, sino como una oportunidad para apropiar lo que Jesús quiere ofrecerles a los discípulos. Y ahí vamos a ir de a poquito. Lo primero que les invito a ver del texto es justamente el contexto, el entorno. Yo les propongo el texto desde el versículo 34, que si ven en el recuadro, está el episodio anterior. Jesús había enviado a los discípulos de 2 en 2 a tener su primera experiencia pastoral. Y luego de ese envío volvieron los discípulos y le contaron todo lo que pudieron hacer. Y claro, los discípulos pudieron hacer lo mismo que hacía Jesús. Lo que ellos veían ver en Jesús, ellos mismos lo pudieron hacer. Entonces venían muy contentos a contarle todo lo que habían hecho y enseñado. Fíjense que acá el evangelista pone este binomio de palabra y gestos. Y siempre el evangelio se va a mover así. De hecho, la vida de Jesús y lo que Jesús enseña se juega en gesto y palabra. Por eso van a decir lo que habían hecho, gesto, y lo que habían enseñado, palabra. Siempre juntas. Jesús les va a decir, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Vemos un proyecto inicial de Jesús para con los discípulos. Y de alguna manera Jesús los quiere llevar a su corazón, a que puedan disfrutar después de unas jornadas y horas muy agitadas, porque de hecho el evangelista va a decir, no tenían ni tiempo para comer. Yo me imagino a los docentes en casa, con los chicos dando vuelta, la familia y otros requerimientos, y tener que dar las clases virtuales y recibir los mails, los mensajitos de los padres y reenviarlos. No tengo tiempo ni para comer, uno puede decir. Bueno, Jesús hoy, esta mañana, nos quiere invitar, vengan ustedes solos a un lugar desierto. Fíjense que el desierto evoca para el pueblo de Israel, para los judíos que estaban escuchándolo Jesús, el lugar de la alianza. Es el lugar de la desolación, de la intemperie, pero saben ellos, se acuerdan, que fueron los 40 años del pueblo de Israel donde Dios selló su alianza con el pueblo. Es el lugar donde Dios los encuentra. En la fatiga del desierto, Dios sale a su encuentro. Jesús dice, para descansar un poco. Podemos recordar otros textos, como por ejemplo, aquel que rezamos para el Sagrado Corazón de Jesús, donde Jesús, el Evangelio de Mateo dice, vengan los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Vengan. Y acá ya empieza a aparecer una imagen que Marcos va a explicitar ya en el versículo 34. Este vengan, este recibir de Jesús, este hacer un lugar, este Jesús que invita a su corazón a hacer experiencia del manantial de su vida, es ni más ni menos que el buen pastor. Y aparece esta imagen que va a ser fortísima en todo este evangelio. La gente era tanta que iba y venía que no los dejaba en paz. De hecho, cruzan a la otra orilla y la gente va de pie. ¿Y cómo lo reconoce la gente? Porque no lo ve a Jesús, ve al grupo de Jesús. Y esto también es interesante.
quien es de Jesús, quien trabaja en una comunidad, quien trabaja en la iglesia, la comunidad, es visto por los otros como los que están cerca de Jesús, los que pueden compartir algo de Él. La gente no nos busca a nosotros, lo busca a Él. Nada más que el cara a cara lo tiene con nosotros. Y qué lindo poder hacerlo consciente de eso. Bueno, dice que muchos de todas las ciudades alrededores fueron y llegaron antes que ellos. Proyecto inicial, ir para estar solos a descansar, y se encuentran con un gran imprevisto. Y uno puede recordar otros textos bíblicos acá. Por ejemplo, a mí se me pasa por el corazón ahora el texto del buen samaritano. Un hombre venía de Jerusalén a Jericó, fue apaleado, lo dejaron casi muerto, tirado en el piso, herido gravemente. Bajaba un levita y un sacerdote judío del templo, venían, quienes esperaban que se compadecieran porque estaban en las cosas de Dios, dan un rodeo y siguen de largo. Lo miran, pero dan un rodeo. No asumen el camino del herido. Ellos se van por otro lado. Sin embargo, el samaritano, que también tenía otro plan, al ver ese gran imprevisto, se le rompe el corazón, se le conmueve las entrañas. El verbo que aparece ahí es el mismo que aparece en el versículo 34. Que dice así: al desembarcar Jesús vio, presten atención a los verbos, vio una gran muchedumbre, se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, ahí aparece el tema central, y estuvo enseñándoles largo rato. En el corazón de estos tres verbos aparece la compasión, lo que le sucedió al samaritano. Se conmovió profundamente. Lo que le pasó al Padre misericordioso en la parábola. Se conmovió profundamente. Salió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, le puso el anillo, le puso las sandalias e hizo fiesta. El mismo verbo en estos textos íconos. ¿Qué le pasa a Jesús al ver a la gente? Al ver a la gente abatida. Se le estremecen las entrañas. Y aquí está el centro del Evangelio, la compasión del pastor. Y acá, fíjense esta expresión, eran como ovejas sin pastor. Marcos la pone y es fortísima, porque en los alrededores de la Decápolis, el mar de Tiberíades, había muchos rabinos, había sinagogas, las sinagogas judías. Y estos rabinos, rabí significa maestro, estos maestros judíos, dice Marcos, no eran pastor para estas ovejas, no eran pastor del pueblo. Si hoy se fijan en las lecturas de la misa de hoy, la primera lectura de Jeremías habla sobre los pastores. Después, cuando puedan, léanla, que es un tema transversal en toda la literatura del Primer Testamento. Marcos denuncia de alguna manera diciendo esto: hay mucha gente fatigada y agobiada, pero no hay pastor para ellos. En la lectura de Jeremías de hoy, de la misa de hoy, Dios mismo habla al profeta y va a decir: yo mismo seré pastor para ellos. Bueno, y acá se cumplen estas promesas mesiánicas. Jesús, llegó el pastor, Jesús es el pastor. ¿Qué hace el pastor? Recibe y se pone a enseñar largo rato, dice. Ahora, lo que impacta de la lectura es que no sabemos lo que enseña. Y acá viene palabra y gesto. Para Jesús, la enseñanza no siempre es la sola palabra, sino sus gestos. Pero aparece otro personaje bíblico, un personaje grupal, que son los discípulos. Y si ven el recuadro que está en el comentario, ahí aparece la primer gran tensión del texto. Estos discípulos que siguen al pastor, que fueron convocados al corazón del pastor para latir y sentir desde él, para ver, compadecerse y enseñar como Jesús, están en otra sintonía. Todavía
tienen mucho que aprender. Fíjense que el contraste entre el programa inicial y la resolución final también aparece en un nuevo contraste entre la tensión que aparece con los discípulos. Ellos, con un gran sentido de la realidad, con un gran sentido cuantitativo de los recursos que poseen, proponen una solución al problema. Ellos ven en la gente, en el hambre y la sed de la gente, un problema. ¿Cómo solucionarlo? Despedir a la gente, que se vayan. Si caemos en la cuenta, es fortísimo lo que dice, fortísimo lo que aparece en el corazón de los discípulos. Y acá, queriendo también vernos nosotros, saquemos la cuestión de empleo y nos miremos docentes, vocacionalmente hablando. Y podemos preguntarnos si alguna vez hemos entrado con Jesús en este tipo de tensión. Porque los discípulos no pueden ver más allá de sí mismos, no la necesidad de la gente, sino las suyas o las aparentes amenazas del contexto. ¿Qué les dice Jesús? Bueno, los confronta. De alguna manera le dice, háganse cargo, denles ustedes de comer. A lo que los discípulos, firmes en su tensión, agregan que habría que comprar con tanta plata y nosotros no tenemos eso. Y Jesús insiste, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Fíjense los imperativos de Jesús. Denles, vayan a ver. Recién, en esta segunda tensión, los discípulos aflojan y van a ver. ¿Qué es lo que encuentran? Encuentran una gran desproporción. De hecho van a decir 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es para tanta gente? Siguen los discípulos con un gran sentido de realidad. Cuantitativamente, esto es una miseria, no alcanza. Y acá donde Jesús toma la iniciativa. Bueno, los invito a que ahí en el texto, abajo, hay algunos títulos que nos pueden ayudar a ver lo que sucede en el texto. El primero y el segundo atienden a este contraste entre Jesús y los discípulos. Mientras estos últimos miran y se desentienden, Jesús, que es el pastor, ve. Hay una diferencia entre mirar y ver. Mirar es mirar por arriba, lo superficial, no atendiendo empáticamente la situación vital del otro o de la gente. En cambio, el ver de Jesús es profundo, es en la profundidad del corazón, como Dios vio cuando eligió a Samuel. El hombre ve la apariencia, pero Dios mira el corazón. Así ve Jesús. Y no solamente el corazón mira, sino que mira con el corazón y se compadece. La compasión no es un sentimiento aquí de lástima, es tan solo pena. La compasión es un sentimiento, mejor dicho, es una disposición interior de Jesús que lo hace reaccionar desde sus entrañas. Y él tiene, como el Padre, entrañas de misericordia. Esta reacción que tiene Jesús es para cambiar la situación vital de la muchedumbre. Se siente tan involucrado con ellos que la necesita modificar. Los discípulos, mirando lo mismo que Jesús, ven y sienten distinto y lo confrontan. Ahora, fíjense aquí, Jesús con esta invitación de buscar el alimento, los hace salir de su propio yo. Antes del milagro de la multiplicación, se produce un primer milagro en el corazón de los discípulos. Es que se vuelvan disponibles a un modo de ver y a un modo de conmoverse, para poder reaccionar. La enseñanza de Jesús es la reacción. En este caso, no se trata de un milagrito, se trata de un signo espectacular
donde quiere llevar a los discípulos a la experiencia de su compasión. Fíjense que, si bien Jesús al inicio quería llevarlos a un retiro espiritual, podemos decir que esto se transformó en una acción pastoral. Eso es en la dimensión más programática. El programa de los discípulos cambia por completo, pero lo que no cambia es el paradigma. El paradigma es el mismo, es el corazón de Jesús. Los discípulos gustan el corazón compasivo de Jesús. En la pandemia, a todos nosotros, no solamente visto desde el colegio y la enseñanza educativa, sino en la vida de cada uno de ustedes, nos cambió el programa. No estamos haciendo lo mismo. Ahora, ¿en dónde pusimos todas nuestras expectativas? ¿En nuestros programas? ¿En nuestros quehaceres? Es lindo volver al paradigma, que es el corazón de la motivación, el corazón de nuestra identidad, el corazón, en definitiva, de la misión pastoral de los discípulos. Cuando pusimos toda la energía y el corazón en el programa y este se cayó a pedazos, parece que la vida se nos cae a pedazos. Pero cuando ponemos el corazón en el paradigma compasivo de Cristo, toda la realidad deja de ser una amenaza o una dificultad y se transforma en la oportunidad para hacer la experiencia que nos salva. Jesús dice al final, pronunció la bendición, partió los panes y lo entregó a los discípulos. El gesto que tiene es eucarístico. Marcos, al narrar cada gesto de Jesús, está pensando en la Eucaristía, en la misa. Y en la misa, Jesús junta gesto y palabra. En la multiplicación de los panes, Jesús tiene un signo extraordinario que anticipa las palabras de la última cena y el gesto de la cruz, donde la última cena va a decir: tomen y coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomen y coman. En la cruz va a decir: entregó su espíritu. Lindo también para vernos nosotros, cómo planteamos nuestra identidad de educadores. Qué lindo poder plantearla también en gesto y palabra, y que la enseñanza sea también lo que podemos hacer. Bueno, los invito. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos los que han compartido lo que Dios ha hecho resonar en el corazón de cada uno. Me propongo, para ir cerrando este momento, detenernos ahora en la desproporción. Este texto está cargadísimo de desproporción. Primero, entre el alimento con el que cuentan los discípulos, 5 panes y 2 peces, que también hay una simbología bíblica acá detrás. El número 5 y sus múltiplos, vieron que en el texto aparece en grupos de 50 y de 100, múltiplos de 5. Bueno, ese número bíblicamente representa la comunidad en el Espíritu, lo que el Espíritu obra en la comunidad de los discípulos. La nueva comunidad que se forma en torno a Dios, la comunidad de los hijos espirituales. Y 5 más 2 es 7. 7 es el número de la perfección. Humanamente es poco, pero en las manos de Dios puede ser don multiplicado. La desproporción es la cantidad de gente con el número de comida. Pero también la desproporción es después que Jesús obra el signo. Yo voy a insistir en decir signo y no milagro, porque el gran peligro de este evangelio es quedarnos en el milagro. Lo más importante es el signo. Y de hecho, Jesús aparece como el gran signo, vinculado a la desproporción, vinculado al pastor, vinculado a los panes, vinculado al hambre de la gente, vinculado al gesto y palabra. La desproporción final son 12 canastas llenas. 12 también es un número bíblico que
se vincula en la comunidad de las 12 tribus de Jacob, 12, con los 12 apóstoles, el antiguo pueblo de Israel, la nueva iglesia que forma Cristo. El amor de Dios también es desproporcionado ante nosotros. Acá podemos recordar otros textos donde hay abundancia en algún signo que de alguna manera representa el amor definitivo de Dios, que nos sobrepasa. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el primer signo, las bodas de Caná. Jesús convierte el agua en vino de 6 tinajas de 100 litros de capacidad de cada uno. Cuando a este matrimonio le había faltado todo. Se quedaron sin vino, sin la alegría del amor. Eso es lo que representa el símbolo del vino. Bueno, acá sobró. Jesús va a decir también, junten para que no se pierda nada. Bueno, cuando Dios actúa, cuando nuestras disposiciones permiten que Dios actúe, la sobreabundancia del amor de Dios se expresa. Entonces los invito ahora a que, abriendo el micrófono, podamos devolverle a Dios una palabra, puede ser una alabanza, una oración, una petición, que sea breve, pero anímense espontáneamente a abrir el micrófono y a hablarle a Jesús. Este es el tercer momento de la lección, es el ¿qué le digo? Es para hablar con Él. Como diría San Ignacio de Loyola, mantener un coloquio con Jesús para cerrar la oración. Entonces Jesús hemos recibido a Jesús, su palabra, ahora nosotros, ¿qué tenemos para decir? Bueno, los invito a que expresemos lo que hay en nuestro corazón y si lo expresemos a Jesús que está presente aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos los que han compartido las resonancias. Los invito ahora, para cerrar este primer momento, a que vayamos al paradigma, al corazón de Jesús, y que esta experiencia que Jesús les propuso a los discípulos, hoy nos las propone a nosotros. En primer lugar, para hacer experiencia de su compasión, que no es primero hacer muchas cosas, sino sentirnos ovejas, que recibidas por Jesús puedan experimentar toda su ternura, la que nos hace falta. Él nos las enseña y Él nos sacia. Por eso, en un momentito de silencio, los que quieran pueden cerrar los ojos, hagamos el gesto de abrir el corazón y que Jesús pueda ser pan para nosotros, así como lo fue pan partido y repartido en la entrega de cruz, en la última cena y en cada Eucaristía. Nos enseñe también a nosotros cómo se parte y se reparte en nuestra vida, en nuestra historia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.